Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico Vulcan, que se publicó en el año 2009 en la revista británica de cirugía, British Journal of Surgery, pero con un título que a nosotros nos dice poco del contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al clásico esquema PICO, la P de población o pacientes en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. Sin más, por tanto, nuestro rótulo en forma de pico es comparación entre apósitos con plata frente a sin plata en la curación completa de úlceras venosas en las piernas en un periodo de 12 a 52 semanas de seguimiento. La evaluación la ha llevado a cabo Montserrat Guerrero Malpartida y está en nuestra página web Evalmed en la pestaña Viñetas, que es donde nos encontramos en este momento. Se puede coger precisamente desde aquí, desde Viñetas, pero es más fácil acceder desde el índice, bien yéndose directamente a la categoría Viñetas, que por orden alfabético está en la V abajo, o mucho más fácil poner algo del rótulo en la caja de búsquedas, Search. Por ejemplo, se puede poner Vulcan o cualquier cosa que esté en el rótulo. Bien, volvamos sobre nuestra navegación. Muy bien, se puede consultar la viñeta en este espacio directamente dentro de la página web o descargarlo por si a alguien resulta más fácil la lectura en forma de PDF. Está aquí. Bien. Más abajo están las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios, pero también para cualquier persona que se desempeñe bien gráfica y o aritméticamente. Un poquito más abajo tenemos las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la base LINE que decimos en plan castizo, o baseline si nos ponemos un poco más finos, y un poquito más abajo nuestra marca de fábrica, el test breve de la graduación grade de la validez de las evidencias. Lo último que queda es un espacio que pone aquí narración viñeta del ensayo clínico Vulcan, que es para dejar el vídeo que estamos grabando en este momento por si a alguien le resulta más fácil, más cómodo, más agradable la visualización o escucha junto con o no, pues verlo en forma de PDF o también con las hojas de cálculo, la baseline o la graduación de la validez. Muy bien, podríamos descargarlo desde aquí, pero bueno, es que lo tenemos recién subido, con lo que entonces simplemente lo vamos a pasar directamente a leer. Pues muy bien, lo primero que ha hecho Montserrat Guerrero Malpartida, Montserrat Guerrero, pues es la introducción, pero muy corta, porque se trata de una viñeta y se trata de plantear cuáles eran los problemas, la cantidad y calidad de problemas que había en el momento en el que se diseña este ensayo clínico, porque eso es lo que motiva precisamente el diseño, como ya hemos dicho. Por eso voy a leerlo literalmente. Los apósitos antimicrobianos con plata, en realidad es con sales de plata iónica, plata monopositiva. Los apósitos antimicrobianos con plata se utilizan bajo compresión graduada para el tratamiento de las úlceras venosas. Pero hasta las fechas previas al diseño de este ensayo clínico, año 2008, las pruebas, las evidencias sobre su eficacia en la curación clínica eran poco consistentes. Realmente acaba aquí la palabra poco consistentes, pero vamos a ser un poco más generosos y Montserrat ha decidido que pongamos la frase completa. Poco consistentes en cuanto a las diferencias en la magnitud de los beneficios obtenidos por los investigadores y el grado de validez con el que los obtuvieron. Antes de este ensayo clínico, la poca consistencia se refería a diferentes magnitudes, diferentes NNTs, por decirlo un poco más fácilmente comprensible, y también con distintas o diferentes grados de validez. De hecho, la validez, bueno, pues generalmente no era de la mejor. Bien. El Vulcan, por tanto, se diseñó por estos investigadores y se implementó para averiguar el balance de beneficios, daños, inconvenientes y costes de los apósitos de baja adherencia con plata frente a los apósitos normales sin plata en la curación de las úlceras venosas de la pierna. El objetivo es repetir exactamente lo que hemos puesto en el rótulo, porque el objetivo es, siempre lo ponemos en forma pico, por lo que entonces pues no lo vamos a repetir, excepto el hecho de que
las úlceras venosas en las piernas en el inicio tenían que estar activas más de 6 semanas. Bien, el método, dado que es una viñeta, no nos vamos a extender. Vamos a hacer una mínima mención de que se trata de un ensayo clínico controlado, aleatorizado, no cegado y multicéntrico, y las variables de beneficios y daños añadidos se muestran en la tabla NNT1 y NNT2 que vamos a ver posteriormente. Bien, los resultados también, dado que es una viñeta, lo vamos a decir muy sucintamente para verlo perfectamente en nuestras hojas de cálculo y que como un corolario se desprenda prácticamente sin hacer ninguna recomendación cuál es la conclusión. Se evaluaron 104 y 104 pacientes asignados a apósito con plata y a apósito sin plata respectivamente. En este caso es que coinciden. Los pacientes tenían 70 años de edad como media y una desviación estándar a la derecha y a la izquierda de la media de 15 años, desviación estándar 15, con úlceras venosas en las piernas activas más de 6 semanas. Las características sociodemográficas y clínicas que midieron los investigadores, las que ellos midieron, estaban equilibradas tal como vamos a ver ahora mismo en el suplemento 1, que es la vaselina, la baseline. Y dado que el tipo y grado de verdad de cada resultado concreto están condicionados a la validez con la que se ha obtenido, nosotros hemos estimado la validez con la que los investigadores han obtenido sus resultados, ayudándonos con un test basado en el sistema GRADE y modificado y adaptado por nosotros para ensayos clínicos del tipo como el que estamos analizando ahora. Este es el suplemento 2 y lo vamos a ver a continuación. Vale. Entonces, antes de pasar a lo que son los resultados, vamos a ver el suplemento 1 y el suplemento 2, pero vamos a hacer una visión aérea para que podamos marcar el mapa de la navegación. Aquí están los resultados, la curación, que se define como epitelización completa de la úlcera sin costra, a las 12, 26 y 52 semanas. Y las vamos a narrar, las vamos a describir aquí, ¿vale? A las 12, a las 26 semanas y a las 52. Luego tendremos la recurrencia entre los curados, aquellos que curaron en un año. Bueno, pues la recurrencia posterior a un año, porque hay recurrencias, vuelven a tener las úlceras, bueno, pues las vamos a analizar aquí. Aquí tenemos las puntuaciones de las versiones cortas de 2 cuestionarios de calidad de vida relacionada con salud y volveremos aquí precisamente para verlo porque esto no lo tenemos en las hojas de cálculo. Y un poquito más abajo los efectos adversos que registraron los investigadores. No podemos hablar de más efectos adversos que los que registraron ellos, claro está. Bien, y aquí prácticamente daremos por finalizada la viñeta para que el lector, el escuchante, el que visualiza el vídeo, pues casi no necesite ningún tipo de recomendación porque como un corolario se desprende de los resultados que vamos a mostrar exhaustivamente. Bien, vamos a ver lo primero, las características sociodemográficas y clínicas en el inicio que están, bueno, pues aquí perfectamente explicadas. Vamos a ponerlo un poquitín más grande para que se vea. Bien. No quiere decir que nosotros estemos completamente de acuerdo con las características que ellos miraron. De hecho, vamos a hacer una pequeña crítica en la validez, en la graduación de la validez de las evidencias, ¿no? Porque, naturalmente, en fin, Montserrat Guerrero no podía evitar el que se nombrara, porque faltan aquí cosas y ella lo vio rápidamente, claro está, ¿no? Muy bien, pues primero digamos que nuestra baseline, la vaselina, siempre ponemos en la primera columna el grupo de intervención y en la segunda columna el aspirante, el grupo de control. Perdón, el aspirante es el grupo de intervención, lo he dicho al contrario, repito, en la izquierda el grupo aspirante y en la derecha el grupo de control. Perdónenseme. Bien, un poquito más a la derecha tenemos la columna de la P para ver si hay alguna diferencia significativa entre ambos grupos. ¿Y en qué tiene que haberlo? Bueno, pues en las líneas lo que tenemos son los atributos que se van a medir. Generalmente suelen tener que ver con factores de riesgo que van en la dirección del evento, porque eso es lo fundamental. Tenemos que ver que en el inicio están equilibrados todos los factores que van en la dirección del evento, o sea, que van a explicar el evento, que si suben o bajan explicarían las diferencias en el evento. Bueno, pues vamos a ver si están equilibrados para que
Al final, ojalá tuviéramos la suerte de que la única diferencia que hay en los resultados se pueda atribuir a la única diferencia que hay entre los grupos, que es la intervención frente al control. ¿Por qué? Porque todo lo demás debería estar equilibrado. En el caso de que no esté equilibrado, mucho cuidado, porque entonces ya no podríamos asegurar que el resultado se debe solo a que tiene el tratamiento con plata frente a que no tiene el tratamiento con plata, puesto que ese resultado estaría afectado por otros factores. Bueno, en este caso, de los atributos que midieron los investigadores, no hay diferencia, no encontraron diferencias estadísticamente significativas, pero también es cierto que es porque los denominadores, o sea, la n es pequeña, o sea, que son 107 y 106. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en mujeres, o sea, en el porcentaje de mujeres decimos que tenemos 53 y 62. Vamos a verlo aquí porque son 53 y 62 y los denominadores serían 107 y 106. Luego veremos que en el inicio son 107 y 106, pero se evalúan 104 y 104. Luego explicaremos por qué, ¿vale? Bien, pero en el inicio la baseline es de esta manera. Lo único que tenemos que hacer es ver que estos dos son los que hemos puesto aquí. No es cierto que hemos puesto 53 y 62, 49,5% y 58,5%. Bien, y la P, la P que ponemos aquí, es la que depositamos aquí. Copiar y pegar, ahí está. Decimos que la diferencia no es estadísticamente significativa. Pero vamos a explicar, para que quede claro, que en estos ensayos clínicos que hay pocos pacientes, pues en alguna ocasión tenemos que aclarar el hecho de que no han encontrado diferencias estadísticamente significativas con esta cantidad de muestra. ¿Por qué? Vamos a multiplicar por 10 todos, los eventos, y también, en este caso sería el evento ser mujer, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Y los denominadores, es decir, la muestra. Aquí sería 53 por 10, 530. Bien, aquí sería 62 por 10, 620. Si lo hacemos así, aquí sería 1070, ¿verdad que sí? Vaya, vamos a ponerle un 0 sin necesidad de hacer aquí. Y en este otro, pues también podríamos un 0, ¿verdad que sí? El 0. Muy bien, pues efectivamente nos vamos a dar cuenta de que tenemos el mismo resultado. Serían 530, pues sería un 49,5% y 58,5%. 49,5% y 58,5%. Es decir, que hay una diferencia de un 8% y aquí de un 9%. Sin embargo, en este caso la diferencia sí es estadísticamente significativa. Es decir, que con estos denominadores, que serían 1070 y 1060, la diferencia entre 49% y 58% ya sí sería estadísticamente significativa. Si volvemos sobre nuestros pasos, así y así y así, nos damos cuenta de que el 49% y el 58% no son estadísticamente significativos, pero cuidado, es que hay una diferencia de un 8% y que no la detecta esta diferencia con estos denominadores. Es correcto que la diferencia no es estadísticamente significativa, tal como dicen los investigadores. Bueno, tenemos por costumbre poner de color rojo si hay alguna diferencia estadísticamente significativa, porque es indeseable en el comienzo. En el comienzo los dos grupos deben ser lo más parecidos posibles, siameses si es posible, es decir, que han sido cogidos de la misma totalidad y se han asignado aleatoriamente, pero se suponen que están cogidos de la misma población que tiene el mismo riesgo. Y ahora vamos a ver si se diferencian con el tratamiento frente al no tratamiento. Pero antes de empezar tienen que ser iguales. Ojalá al final sean distintos, pero al comienzo tienen que ser iguales todos los atributos, para que al final, si al principio son todos los atributos similares, la única diferencia que habría al final, ojalá, sería el tratamiento sí frente al tratamiento no. Bueno, bien, como si nos damos cuenta, como una regla que tenemos nosotros, la regla esta del ojo, si no hay ningún color rojo es porque no han encontrado diferencia estadísticamente significativa en ninguno de los valores. Bueno, pues puesto que no la han encontrado, vamos a situarnos, pues por ejemplo, en el apósito sin plata para ver cómo es el tipo de enfermo que está tratando este ensayo clínico, dado que en el grupo de intervención no debe ser muy distinto que en el del grupo de control. Bien, la edad media en años entre ambos grupos es de 70 años.
con una desviación estándar, creo recordar que es de aproximadamente 14, no lo recuerdo bien ahora mismo porque es el intermedio el que corresponde a las operaciones que se hacen con sendas desviaciones estándar. Bien, el número de mujeres, el porcentaje es del 49 y 58%, naturalmente aquí hay una diferencia que no es estadísticamente significativa y por eso lo denotamos. Bien, en cuanto a la localización en la úlcera, esto no sé si tiene mucha importancia, bueno, perdón, lo de mujeres sí es importante porque tienen, parece ser, más riesgo las mujeres de úlceras que los varones. Bien, en cuanto a la pierna izquierda, pues es en el 56% y la pierna derecha en el 43%. Vale. Como se hacen en 2 condados del Reino Unido, este estudio está patrocinado por el National Health Service, pues digamos que hay 2 sitios que son en el condado de Yorkshire, esto es en el condado de Yorkshire, en la parte sur del Reino Unido, y un poquito más abajo en el condado de Devon, y en este caso, pues los centros de salud pues son o las clínicas son en el norte, pero vamos, son 2 condados que están en sitios diferentes, lo cual mejora pues el que sea más multicéntrico el desarrollo del ensayo clínico, ¿no? En cuanto al tamaño del diámetro mayor de la úlcera, entre 1 y 3 centímetros es el 71-72%, se ve aquí, ¿no? 72%. ¿Por qué decimos entre 1 y 3? Porque este es uno de los criterios de inclusión, como veremos luego. Tienen que ser mayores de 1, de ahí en adelante. Bueno, pues se han hecho 2 estratos entre 1 y 3 centímetros y mayor de 3 centímetros el 28%. Muy bien. En cuanto a la presencia de la úlcera hace más de 12 meses, tenemos que tener en cuenta que por lo menos tienen que tener 6 semanas porque es uno de los criterios de inclusión. Bueno, pues más de 12 meses la tiene un 40%, es una cantidad abundante, O sea que hay que tener en cuenta que es importante la cantidad del 40%, aquí es un 36-40%, pero estamos hablando de números similares, ¿no? En cuanto a la historia de la lesión de la úlcera venosa, digamos que la úlcera previa, que había una úlcera previa en la pierna índice o pierna afectada en el 41%. La úlcera en cualquier había habido una úlcera previa en cualquier pierna, pues en el 49%, ¿vale? Bien, es decir, que si hay la diferencia entre esto y esto es porque es en la otra pierna la diferencia entre esto y esto. Muy bien. Venas varicosas en cualquier pierna, pues un 55%. Cirugía por venas varicosas en cualquier pierna, un 23%. La flebitis previa en cualquier pierna, pues un 18, un 19, un 23%, o sea que estamos hablando, cercanos al 20%, porque hay una diferencia que no es estadísticamente significativa, pero hay diferencias. En cuanto a la trombosis venosa profunda en cualquier pierna, aquí parece que hay un error, que la vamos a quitar en este momento, la V. Pues, repito, trombosis venosa profunda en cualquier pierna, pues un 22%, y la historia familiar de úlceras en las piernas en un 17% de los pacientes. Muy bien. En cuanto a la historia clínica, y ya veremos que nos sorprende el hecho de que no se haya citado la diabetes mellitus, en fin, porque el criterio de inclusión, ahora lo veremos, es un criterio de exclusión, lo veremos luego, es diabetes mellitus insulinotratada, tratada con insulina, diabetes mellitus ponía diabetes mellitus insulinotratada, pero claro, hay una diabetes mellitus tipo 2 no insulinotratada, con lo que entonces, no nos hemos explicado por qué no lo decían. Realmente esto es uno de los defectos que hemos encontrado, ¿no? Bien, la historia clínica, lógicamente, esto es la más fácil extraíble de las historias clínicas de los centros de salud o de las bases de datos en primera línea, es decir, esas que están prácticamente casi en las trincheras, Bueno, pues osteoartritis, pues cerca de un 30%, 27-32, estamos hablando de un 30%. Infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca, es importante que se hubieran separado porque no es lo mismo una cosa que la otra, ni mucho menos, aunque tengan por afectación el corazón, ¿verdad? Pues estamos hablando de infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca, en fin, esto es un defecto, entre un 14 y un 13%. La anemia, que tampoco nos gusta decir porque tienen que decir a qué consideran anemia, ¿no? Creemos que estamos hablando de una hemoglobina por debajo de
de 12 o por debajo de 10, en varones o mujeres, lo suponemos, bueno, pues la anemia es de un 5,6% en el grupo de control y un 11% en el grupo de intervención. No se encuentran diferencias estadísticamente significativas, aunque hay una diferencia aquí porque es que se duplica, ¿verdad? Bien, en cuanto a la artritis reumatoide se encuentra entre el 13 y el 18%, y en cuanto al ictus o ataque isquémico transitorio, aquí también me doy cuenta de que pone isquémico, o sea que aquí una R que hay que quitar, bueno, pues la tenemos presente entre un 9 y un 6%. Bueno, aquí tenemos esta historia clínica. Han sacado de la historia clínica, aunque nosotros la ponemos muy cerquita, precisamente el estatus de fumador, que es el 19%, entre el 16 y el 19% de fumadores actuales, exfumadores entre un 28 y un 22%, pero Montserrat hizo, bueno, pues una crítica aquí, en fin, un poco ácida incluso, por el hecho de que no estén lo que son nunca fumadores, porque no sabemos si realmente el resto hasta 100 no lo explican bien, son nunca fumadores. Creemos que sí, pero hay que ponerlo, o sea, eso es importante ponerlo. En cuanto a la utilización concomitante de warfarina o atenolol, bueno, pues también es cierto que lo veremos luego. Hay una crítica. Montserrat Guerrero, bueno, pues ha criticado aquí el hecho de que había solamente estos dos fármacos, importante que lo digan, pero bueno, pues nos hubiera gustado al menos tener los hipoglucemiantes orales que, bueno, que nos podrían haber dado una idea de si hay diabéticos tipo 2 no insulino tratados. Bueno, pues en cuanto a warfarina, que tiene que ver naturalmente con la curación, con la cicatrización, bueno, pues es importante que hay un 9%, y tenemos la misma cantidad, un 9% de atenolol, que realmente, bueno, pues es un antihipertensivo y nos hubiera gustado saber si había más. Nos hubiera gustado que lo hubieran puesto incluso hasta por sus grupos terapéuticos sin necesidad de haber explicitado particularmente el fármaco. Ojalá hubiera sido ambas cosas, ¿no? Bueno, pues aquí es lo que tenemos en la baseline, la baseline, y pasamos a nuestro test grade de la evaluación de las evidencias. Bueno, para que se haga una visión aérea, bueno, tenemos aquí las preguntas originariamente son las de grade, pero nosotros hemos modificado, de hecho creemos que lo hemos enriquecido mucho, para que tenga de alguna manera una validez no solamente técnica, sino que podamos hacer incluso una evaluación más filosófica en cuanto a a lo que llamaríamos la clase de verdad o clase de validez. Clase de verdad, para nosotros es mucho mejor la clase de verdad, la clasificación de las verdades, que la validez de las evidencias, porque, en fin, la validez de las evidencias estamos dentro del sistema y, sin embargo, la clasificación filosófica critica desde fuera, evalúa desde fuera todos los sistemas, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí las preguntas y vamos a irlas leyendo poco a poco porque no tenemos más remedio que hacerlas si queremos comprender qué es lo que está haciendo este ensayo clínico. Vamos a ver si somos capaces de poner esto un poquito más mejor. Bien. La pregunta pico, pues no la vamos a hacer porque es la que tiene nuestro rótulo y la que tiene el objetivo, con lo que entonces, ¿para qué vamos a leerlo si es exactamente lo mismo? Bien, aquí sí hemos puesto, no lo ponemos siempre, cuáles son los criterios de inclusión. Bueno, pues el criterio de inclusión ya sabemos que son úlceras venosas en las piernas activas más de 6 semanas. Y pues ya veremos que tienen que tener más de 1 centímetro en el diámetro mayor, Si son menos de 1 centímetro el diámetro mayor, pues entonces quedarían excluidos. Bien, y ahí dice, se excluyeron los pacientes con diabetes mellitus controlada con insulina, lo acabamos de decir. También se excluyen índice de presión tobillo-brazo menor de 0,8 en la pierna afectada. También se excluyen úlceras en la pierna de diámetro menor de 1 centímetro, que lo hemos dicho. También se excluyen las úlceras atípicas, como aquellas con sospecha de malignidad. Bueno, cuando decimos malignidad estamos hablando de tumoración. Sí. Enfermedades cutáneas coexistentes o vasculitis, y también se excluyen si están en tratamiento antibiótico por vía oral o vía parenteral. Y también, lógicamente, ahora ya esto es un poco estos son motivos, está claro que son motivos científicos hasta ahora, ¿no? Y ahora ya éticamente, bueno, estos ya son más propiamente éticos, ¿no? Los otros también son éticos, pero estos son eminentemente éticos, ¿no?
no se tratan, o sea, que no se pueden incluir personas, o sea, mujeres que están embarazadas y o con sensibilidad o contraindicaciones específicas al uso de la plata. Alguna persona que haya tenido ya un conocimiento de que la plata le causa alguna sensibilidad o alergia. Muy bien. ¿Se efectúa la aleatorización correcta? Vamos a ir poco a poco. Sí, se hizo mediante una computadora que generó en una proporción 1.1 los bloques estratificados por dos criterios. 1.1 es que por cada uno del grupo de intervención hay uno del grupo de control, me refiero con la máquina. Hay veces que caen 3 más en un sitio que en otro porque así lo da el azar. Cuanto más grande sea el número, más parecido es. Pero el hecho de que estratifiquemos por bloques, son en este caso bloques, homogeniza y tenemos un poquito más cuidado de que no se nos vaya, o sea, de que el azar no nos juegue malas pasadas, ¿no? Entonces, los bloques se estratifican por dos criterios. El primer criterio es tamaño de la úlcera, es decir, que sea menor de 3. En realidad aquí podríamos poner de 1 a 3, porque en realidad es menor de 3, frente a las que son mayores de 3 centímetros. Bien, también por el condado. Tiene su importancia en este caso porque no sabemos qué tipos de personas son las que se consiguen, ahora ya en el mundo antropológico, en el campo antropológico, espacio antropológico, que es como deberíamos decir, en un condado y en otro, porque hay pues distintos tipos de profesionales, se pueden dar distinciones, bueno, pues en cómo acuden los pacientes para ser reclutados, de modo que en este caso sí, porque efectivamente luego veremos, hubo diferencias en el reclutamiento en unos y en otros, ¿no? En Yorkshire, por ejemplo, había un problema de personal, de una modificación legislativa que había en el mundo de las profesionales de la enfermería. Y entonces, bueno, pues esto, bueno, pues puede haber afectado al resultado final, claro está. Hubo enfermeras más recientes, más jóvenes que, por ejemplo, Ken Devon, que tenían ya una gran experiencia. Sin embargo, bueno, pues estaban muy bien aleccionadas las novísimas enfermeras de Yorkshire, que no fueron solo estas, cuidado, me estoy refiriendo que hubo en medio, bueno, pues estos problemas, ¿no? Se asignaron inicialmente 107 pacientes al grupo de intervención y 106 al grupo de control, pero que luego veremos por qué bajan en los resultados de evaluación de resultados a 104 y 104. Bien, se ocultó la secuencia de la autorización para los reclutadores. Bueno, pues no lo especifica. Sin embargo, nosotros suponemos que sí, por la frase que dice, o sea, en el literal, en el ensayo clínico, en la revista, a cada paciente se le asignó un número de ensayo único con el que permaneció durante todo el ensayo. Bueno, entonces nosotros creemos que esta frase ya indica que los reclutadores, dado que venía, lógicamente, pues por bloques y además que venían estratificados, bueno, pues creemos que no podemos asegurarlo, pero nosotros apostamos, bueno, pues parte de nuestro dinero, no mucho tampoco, ¿no?, de que sí. Bien. Factores pronósticos equilibrados en el inicio. Bueno, pues aquí es donde va a hacer la crítica Montserrat, Guerrero, sí en la edad y sí en las 5 características clínicas adicionales proporcionadas por los investigadores en el inicio, en la baseline, ¿no? En la historia clínica, sin embargo, no reflejan diabéticos tipo 2 sin insulina, pues solo excluye a diabéticos mellitus tipo 2 insulinotratados, ¿no? En la medicación concomitante solo registran atenolol como antihipertensivo. Y sería conveniente, porque claro, está claro que la hipertensión es un factor de riesgo, o sea, de úlceras, claro que sí, de úlceras venosas en este caso, ¿no? Pero, naturalmente, bueno, pues sería conveniente pues tener algún antihipertensivo más, porque podrían haber tenido algún antihipertensivo que no sea solo atenolol, y eso nos queda un poco oculto. No incluyen los hipoglucemiantes orales, pues que realmente, bueno, pues debe haber diabéticos mellitus tipo 2 sin insulina. Creemos que debe haber, vamos, que tiene que haber, vamos, pero en fin. El estatus de fumador no se interpreta bien si el porcentaje que falta es de nunca fumadores, never smoker. Los cuidados están equilibrados en la implementación, o sea, lo que es el efecto Hawthorne. Aquí sería un poco el efecto placebo, el efecto expectativa, y este también es un efecto expectativa, pero en forma de efecto Hawthorne, que es el del cuidado.
pues no encontramos en el texto del artículo motivos de desequilibrio en la implementación. O sea, nos parece que han sido igual de cuidados ambos grupos. En fin, no tenemos, de la lectura no se deriva. No queremos decir que no lo haya, pero de la lectura no se puede obtener esa conclusión. O sea, no la hemos obtenido, ¿no? O sea, es decir, que no encontramos en el texto motivos de desequilibrio. ¿Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para los pacientes que están recibiendo el tratamiento y para las enfermeras que hacen el seguimiento clínico? Pues no. Fue abierto tanto para pacientes como para enfermeras. Y para las enfermeras que asignan los eventos y para las que obtienen los datos de laboratorio, bueno, en este caso no hay datos de laboratorio específicos, pero bueno, como la pregunta es genérico, bueno, pues no lo informa, por lo que no podemos descartar que quienes asignan los eventos de curación, es decir, lo que es el primero, pues sí de curación, si lo conocen o no. No podemos asegurar que los que asignan sí o no el evento conocen el grupo de paciente al que está ahí asignado el paciente. Es decir, que puede generar un efecto expectativa en el conocimiento, lo que llamamos un efecto placebo, un efecto expectativa, que es uno de los efectos que está dentro del efecto expectativa, el efecto placebo, repito, y bueno, pues en este caso, pues esto es uno de los defectos que hemos encontrado, ¿no? ¿Es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Sí, es completo el seguimiento, se sigue hasta el final. Si se tienen en cuenta los abandonos de tratamiento asignados para el análisis de sensibilidad, bueno, pues vamos a leer literalmente, dice, sí, en este apartado se informa como incumplimientos del protocolo. En el grupo de intervención, 4 no recibieron el apósito de plata. 3 por falta de disponibilidad de los tratamientos, o sea, de los fármacos, ¿no? En este caso de los apósitos, no se disponían en estos centros de salud, y 1 porque se curó antes de recibirlo, antes de su recepción, porque se retrasó su recepción, perdón. Bien, estos son los 4 del grupo de intervención que no recibieron el apósito de plata. Y en el grupo de control hubo 3 que no recibieron el apósito, perdón, 3 que sí recibieron el apósito con plata. O sea, es decir, tenían que no haberlo tenido, pero 2 lo solicitaron y otro fue a criterio en este caso, de la enfermera, de la clínico, ¿no? Tras practicar un análisis de sensibilidad, eso lo hemos hecho nosotros, los resultados a las 12 semanas no cambiaron, porque en ese caso los resultados, en el caso de que hubiéramos puesto los que recibieron el tratamiento, en este caso al grupo de plata, y los que no lo recibieron al grupo de no plata, pues entonces hubiera habido este cambio. Hemos hecho este resultado y hubieran sido 58 y 57%, es decir, una P de 0,888 no estadísticamente significativa. Bien, ¿se tienen en cuenta las pérdidas para el análisis de sensibilidad? Pues sí. Hubo 3 frente a 2 pérdidas de seguimiento, que son precisamente los que reducen del 107 al 104 y del 106 al 104, lo decimos aquí, pero estas no afectaron el análisis de sensibilidad porque el análisis por intención de tratar estaba ya modificado previamente, con lo que entonces se habían eliminado. Entonces aquí el criterio por intención de tratar no es el clásico. Todos los que están asignados al grupo de intervención desde el inicio van a ser evaluados en el grupo de intervención en el inicio y mutatis mutandis en el grupo de control. Pero aquí es que se había modificado este criterio, de modo que se consideró que para esta intención de tratar modificado, aquellos que no habían tenido pues una pérdida de seguimiento. Bien, en este caso, bueno, pues el análisis por intención de tratar se realizó 104 pacientes y 104 pacientes en el grupo de intervención y de control respectivamente, que es tal como estamos diciendo. Muy bien. Pues ¿se hacen los cálculos por intención de tratar? Bueno, pues sí, se hicieron por intención de tratar, pero tal como decimos de esta manera, o sea, los 104 frente a los 104. Los otros 3 y 2 no se analizaron aquí, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y los cálculos son consistentes después del análisis de sensibilidad? Bien. Además de comparar por intención de tratar, bueno, además lo que hemos hecho nosotros y por protocolo, se realizaron análisis de sensibilidad con el peor y con el mejor de los escenarios. Esto lo hicieron muy bien los investigadores. Es decir, que las respuestas clínicas indeterminadas se analizaron alternativamente como fracasos, o sea, se tomaron como fracasos, o sea, como que no habían tenido
las que eran esas indeterminadas, ¿no? Y en aquellos casos con mejoría, de acuerdo, en aquellos casos con mejoría, bueno, pues se analizaron de una manera o de otra y, bueno, pues se analizaron y los resultados no se cambiaron. Es decir, aquellos que eran indeterminados, repito, se analizaron como que habían fracasado y aquellos que, bueno, que habían tenido una mejoría, se habían tratado, se asignaron, se hicieron matemáticamente como si fueran éxitos, para ver si había habido algún cambio entre estas simulaciones con el resultado que ellos habían obtenido limpio, por así decirlo. Bueno, pues los resultados fueron consistentes después de haber hecho estas simulaciones para el análisis de sensibilidad, ¿no? ¿Quién financió? Bueno, pues financió el National Health Service y los investigadores diseñaron el estudio con la ayuda de, bueno, pues de dos autores que hay aquí, no los conocemos, ¿no? Porque bueno, eso no lo vamos a nombrar, ¿no? Las enfermeras de investigación recogieron los datos con la ayuda del personal, del staff, de los centros, ¿no? Y aunque no lo especifica, suponemos que las investigadoras realizan, interpretan los resultados, los datos y elaboran el manuscrito, ¿eh? Bueno, en fin, todos los investigadores, bueno, no solamente fueron enfermeras, por eso he puesto aquí investigadores, porque había también algunos otros profesionales no eminentemente enfermeras. Por eso está bien puesto aquí investigadores, ¿no? No se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses. Vamos a ver, los investigadores no tienen conflictos de intereses tal como viene en la sección de agradecimientos. Lo vamos a ver aquí, es muy poco, en fin, realmente es muy poco, tal como lo dicen, pero bueno, podemos verlo aquí en la sección de agradecimientos, que lo dicen sencillamente aquí. Los autores declaran no conflictos de intereses. Es muy escaso, pero bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Y dado que está realmente pues financiado y estimulado, y además no solamente para el interés clínico, sino para el interés económico, eso es una cosa particular que hacen ellos, ¿no? Bueno, pues está claro que aquí no hay un conflicto de intereses, por lo menos monetario, económico. También es cierto que podríamos decir si había algún conflicto de intereses de posición de alguien que ya tuviera una posición predeterminada, preformada y daba charlas sobre este tema particular. En fin, eso queda aquí un poco oculto, ¿no? Bien, vamos a continuar con nuestra navegación y recordemos que hemos pasado ya el suplemento 2. Ahora vamos a ver, repito, la curación y vamos a, en lugar de leerlo aquí, vamos a verlo en nuestras hojas de cálculo que están aquí, ¿no? La tabla NNT1 y NNT2. Bien, en este caso, bueno, pues antes de nada, por si alguien quiere mirarlo, tenemos el tamaño de muestra calculado y lógicamente nos sale clavado, vamos, si no lo hubieran, no sale a los investigadores igual que a nosotros, entonces es que ellos no lo hubieran hecho bien, claro está, ¿no? Bueno, aquí está. Esperaban en principio, a pesar de que tenían muchas, cambian las simulaciones, esperaban más o menos que en 3 meses, para hacer el cálculo del tamaño de la muestra, que habría un 25% de curaciones en los 3 primeros meses, del 25% en el grupo de control, es decir, del apósito normal, y en el grupo de intervención esperaban que iba a haber un 44%. Bien. Asumían un error alfa del 5% que lo distribuían en 2 colas, ¿eh? Bien, el 5%. Y un error beta, este es con el que invita el grupo de control, ¿eh? Y con el que invita el grupo de intervención, o sea, el alternativo para la hipótesis alternativa, es una confluencia de ambas dos, cuidado, sería con un error beta del 20%. En este caso, el error beta del 20% se toma con una sola cola. Si alguien quiere saber a qué nos referimos, bueno, pues decimos sencillamente que si alguien quiere verlo, bueno, pues lo tenemos en nuestra página web, en el índice, lo tenemos. Calcularlo en docencia, si alguien quiere verlo, lo tiene perfectamente concretamente en el módulo 1.3. Práctica para evaluar, para elaborar una evaluación grade, o sea que va paso a paso. Bueno, pues aquí hay una parte que explica todo esto exhaustivamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a volver y no nos vamos a entretener pues mucho más precisamente por eso. Bien. Entonces, aquí tenemos el tamaño de la muestra. Perdón, digamos que cuando hablan del error beta lo dicen por su complementario. El complementario del error beta es la potencia estadística de contraste. En realidad se llamaba potencia de contraste. Hoy se da en llamar en la epidemiología clínica potencia estadística. Pero bueno, cuando la gente dice que falta potencia, lo que quiere decir, y debería decirlo en román paladino,
faltan pacientes para detectar la diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien, más o menos, aunque no es estrictamente solo eso, ¿no? De modo que si la potencia estadística es del 80%, su complementario es el 20% de una sola cola, y de esa manera tenemos una n por cada grupo de 99, 99 y 99 son 198, aquí al final fueron 107, y si esperamos que haya algún abandono, en fin, de gente que no ha podido conseguir, en fin, que hay de alguna manera, pérdidas. Si nosotros decimos que esperamos aquí un 10% de pérdida simplemente al ponerlo aquí, entonces estos 99 pasarían a ser 110, pero vamos a dejarlo porque no lo vamos a considerar. Bien, lo que nos está diciendo el material es que los autores están esperando que, según estos cálculos, habría 25, que es el número de curaciones esperadas en el grupo de control, 25% por 99 es 25. Bueno, en realidad son 24 con algo, bueno, ¿vale? De acuerdo, 24,8, ¿no? Bien, 44, que son el 44% de 99, serían 44, y la suma de ambas sería 68, que es la suma de las resoluciones clínicas, en este caso sería de las curaciones, vamos a poner aquí, mejor dicho, curaciones, porque yo creo que está mejor puesto curaciones. Yo creo que es curaciones más correcto. Sí, porque además, efectivamente, que es lo que habíamos puesto propiamente arriba. No sé por qué lo hemos puesto de las dos maneras. Muy bien, pues vamos a ver en las... lo hemos hecho... Nosotros podemos hacerlo por hazard ratio, lo podemos hacer por odds ratio, lo podemos hacer por riesgo relativo. Pero en este caso, para tener la relación más corpórea, vamos a hacerlo por incidencias acumuladas y en forma de riesgo relativo, dado que es perfectamente factible el hacerlo así. Entonces, tenemos, lógicamente aquí tenemos siempre el grupo aspirante, el grupo de intervención está en esta columna, en la columna de la izquierda, y el grupo de control, que es la historia natural de la enfermedad o el estándar de tratamiento, pues en la segunda columna. Riesgo relativo, relación absoluta del riesgo, el NNT, la potencia estadística de contraste y el valor de P para la diferencia. Aquí tenemos después también el Factbox o la hoja de información al usuario, por si no se desarrolla, no es capaz de entender bien los intervalos de confianza, ¿vale? Bueno, en todo caso, bueno, pues son números aproximados. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos los riesgos que vamos a medir, los atributos que vamos a medir. Vamos a ver aquí las variables de resultados en salud. Bueno, pues aquí tenemos la curación, que la definieron como la epitalización completa de la úlcera sin costra. Lo pone aquí y está aquí puesto. Lo hemos puesto de color verde porque esto es como si fuera bueno, verde bueno, y rojo aquí abajo malo. Vamos a ponerlo así, ¿no? Bueno, en fin, es un poco para la mnemotecnia, mnemotécnicamente, porque luego aquí en los efectos adversos lo volvemos a dejar de color negro. Pero bueno, aquí es simplemente para hacer una diferenciación entre la curación y la recurrencia. Vamos a ver, desde el inicio a las 12 semanas, si nos damos cuenta, el número de curaciones que hubo fue de un 59% en el grupo de intervención y 56% en el grupo de control. ¿De acuerdo? La diferencia no es estadísticamente significativa. Por eso lo informamos aquí 59%, 56%, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. A las 12 semanas. Bien, después... Si acumulativamente desde el inicio hasta las 26 semanas, que son 6 meses, es decir, acumulando todo, suben del 59 al 81, al 85% en el grupo de con plata. En el grupo de sin plata suben del 56 al 77%. Es decir, que si ahora comparamos el 85% con el 77%, 85% con el 77%, la diferencia no es estadísticamente significativa. Bueno, lo vemos por muchas cosas. Primero, porque el riesgo relativo atraviesa el 1. La reducción absoluta del riesgo atraviesa el 0. El NNT atraviesa el infinito. La potencia estadística es muy baja. Habíamos dicho que esperaban un 80% como mínimo de potencia estadística y resulta que la potencia estadística aquí es del 39%. Y el valor de P para la diferencia es mayor de 0,05, con lo que entonces la diferencia no es estadísticamente significativa. 0,141 es mayor de 0,05 o 5%, porque esto también lo podíamos haber puesto en porcentaje, cuidado, es lo mismo, pero vamos a dejarlo, en fin, como ortopédicamente se dice, en fin, ahora mismo un poco canónicamente se deja en tanto por uno. Muy bien, pero ¿qué sucede entonces entre la semana 12 y la semana 26?
bueno, pues efectivamente, o sea, es decir, puesto que estos son acumulados, la diferencia que hay, o sea, entre este y este, perdón, entre este y este, esta diferencia que hay es que hubo 25 que se curaron, o sea, es decir, desde estos 62 se sumaron 25 más. Bien, y aquí de 59 se sumaron 19 más, ¿de acuerdo? O sea, que esto es lo que nos está queriendo decir, ¿de acuerdo? De 59, bueno, pues la diferencia no es estadísticamente. Y ahora vamos a hacer lo propio, lo mismo, al año, a las 52 semanas. Bueno, acumulativamente, o sea, desde el inicio hasta aquí, pues ya hay un 96% de curaciones, de curados. Es decir, que suben desde el 85% a los 6 meses al 96% al año. Eso en el grupo de intervención, en el grupo de con plata. Y sin plata, desde el 77% al 96%, perdón, 96%. Al año son iguales, el 96 y el 96%, ¿vale? ¿Qué es lo que ha sucedido en este tránsito? Es decir, ¿qué ha sucedido entre los 6 meses y el año? Bueno, pues que, es decir, que aquí se han sumado a los 87 que había antes, o sea, a los 6 meses habían curado 87, bueno, pues van a sumarse 8 más, bueno, cada vez menos, lógicamente, porque cada vez hay más curados, o sea, cuidado, o sea, que esto está bien. Y en el grupo de control, a los 78 se suman 12, o sea, y van de 78 a 90. ¿Qué pasa? Que como hay los denominadores, hay pequeñas diferencias, al final resulta que nos encontramos con 96 y 96%. Bien, ahora vamos a ver cuál es la recurrencia después de un año entre los curados en el inicio. ¿Cuáles fueron los curados? Perdón, entre el inicio y el año, entre el inicio y el año se curaron, como lo pone aquí, 95 y 90, porque son distintos denominadores. Este es 95 entre 99, este es 90 entre 94. Por eso coinciden los porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar en este momento, como basales el 95 y 90 de los curados. Estos ya curaron al año, pero a partir del año algunos tienen una recurrencia, es decir, que van hacia atrás, una recidiva, ¿verdad que sí? Bien, recurrencia después de un año entre los 95 y los 90 curados en un año. Bueno, pues están aquí. Son el 11,5% de estos 95 y el 14,4% de estos 90. La diferencia entre ambos no es estadísticamente significativa, aunque son un 11 y un 14%, con estos denominadores no se detecta la diferencia, porque entonces no podemos asegurar que esto no sea debido al azar, Entonces, en principio, la diferencia no es estadísticamente significativa. Bien, no hay diferencia en la curación a las 12 semanas, a las 26 semanas, que son 6 meses, y a las 52 semanas, que es un año, y no hay diferencia estadísticamente significativa en las recurrencias que hubo después de que se analizaran en los curados después de un año, ¿de acuerdo? Bien, no hay diferencia. Ahora vamos a ver los efectos adversos, que son muy, muy pocos. Los que miran, bueno, nos ha sorprendido que sean tan pocos, pero bueno, está claro, o sea, que este no era el motivo fundamental, En fin, ahora vamos a ver un momentito una mención de la calidad de vida cuando terminemos esta tablita. Bien, las muertes totales se produjeron en el 3,8% en 4 y 4 de los 104, O sea, 4% y 4% podemos decir, pero aclaramos aquí con esta llamadita que ninguna de estas muertes estaba relacionada con el tratamiento de estudio. En fin, aquí había personas, en fin, con otras cositas, lógicamente, ¿no? Pero no tenían, o sea, que no murieron debido a la presencia o la ausencia de plata. No tenían nada que ver con esto, Nada que ver, o sea, me refiero de lo que puede analizar un ser humano, con buen ojo, claro está, ¿no? En fin. Bien, y en cuanto a las interrupciones de tratamiento 4 semanas por irritación, bueno, pues, en fin, no hubo ninguna irritación en el grupo de apósitos normales, 0 de 104, 0%, pero se produjeron nada más que una persona que tuvo una irritación de los 104, el 1%, y lo que tuvo que hacer es interrumpirlo durante 4 semanas, y una vez que pasaron, volvió a restaurar el tratamiento del apósito con plata. Muy bien. Pues esto es lo que tenemos. Entonces, bueno, pues en principio de los dos efectos adversos que analizaron los investigadores, no hay diferencia estadísticamente significativa. Las muertes nada tienen que ver, según dicen ellos, y lo creemos, claro está, con los tratamientos analizados, y la interrupción, bueno, pues creemos que tiene poca importancia. Bueno, aquí tenemos ya pues una mínima mención, que esto es lo que acabamos de ver, la recurrencia, ¿no?
Y entre los efectos adversos, esto es lo que acabamos de ver de los efectos adversos, pero aquí en medio quedan, perdón, aquí en medio, y no lo tenemos en hoja de cálculo, tenemos otra mención porque ellos hicieron dos cuestionarios, pidieron ver las actitudes que tenían los pacientes en cuanto a dos cuestionarios cortos de calidad de vida relacionada con salud, ¿no? Bueno, vamos a leerlo aquí. Las puntuaciones en las versiones cortas del EQ5D y del SF6D de sendos cuestionarios de calidad de vida relacionados con salud, vamos a ver, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las medias de las puntuaciones de las 5 dimensiones que tiene el EQ5D y de las 6 dimensiones que tiene el SF6D. Ahora vamos a hacer una pequeña mención, ¿no? Bueno, en fin, no hubo diferencias en las medias, o sea, es decir, del grupo de apósito con plata y del grupo de apósito sin plata. Y eso sucedió en todos estos cortes temporales, o sea, que practicaron este cuestionario, ambos cuestionarios cortos, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Bueno, pues en estos 4 cortes temporales no se produjeron diferencias entre el grupo de intervención y el grupo de control, tanto con el cuestionario de 5 dimensiones como en el cuestionario de 6 dimensiones. Bien, ahora son un poco morosos al decir solo esta frase y dicen que tampoco se encontraron diferencias en los cuestionarios de calidad de vida relacionados con salud entre aquellos que fueron curados con independencia del grupo frente a aquellos que fueron no curados con independencia del grupo, por si aquí había alguna diferencia, o sea que si los curados tenían más calidad de vida que los no curados. Bueno, pues tampoco había diferencia entre estos, aunque no especificaron en qué momento ni nada. Ahora, suponemos que como tienen los datos de todos estos, 1, 3, 6 y 12, creemos que han sacado los datos de la base de datos, y lo que han hecho ha sido, bueno, pues un cálculo matemático, por lo que aunque ellos no lo dicen, también creemos que se trata de estos cortes temporales. Bueno, vamos a hacer un momentito esta mención porque hay aquí una llamada 2 y 3 para que veamos qué es esto de los cuestionarios, aquí un poquito por encima, ¿no? El cuestionario EQ5D es el Euroqual, que se llama la Quality of Life, o calidad de vida, y consta de 5 dimensiones. Se llaman dimensiones, factores o componentes, ¿no? En fin, en realidad esto se llaman primero, para análisis factorial, se llaman factores, ¿no? Que pueden ser, en fin, analizados, repito, mediante un análisis factorial para ver cómo se recolocan mejor. Pero bueno, para decirlo un poco más en un sentido psicológico, en fin, subjetivo, subjetual, lo vamos a llamar dimensiones como si fueran dimensiones de las actitudes, ¿no? Bueno, pues el 5D tiene 5 dimensiones, lo construyeron, mejor dicho, con 5 dimensiones, porque esto, el tener no es ontológico, sino que es una construcción humana, es un constructo, ¿no? Y los constructores denominaron, cuidado, estas 5 dimensiones las llamaron, en fin, así como un poco de tipo o sea, de una manera provisional, movilidad, es decir, sin definir qué es movilidad, o sea, es decir, que bueno, que es una denominación, una etiqueta que se pone encima de una caja, o sea, es decir, sería en este caso deíctica para señalar si la movilidad está en esa caja, pero me la defines, no te la voy a definir porque no es el motivo, cuidado, es decir, que no tomemos como que la movilidad es lo que dice los constructores de este constructo, digamos, no, es una etiqueta en una caja para señalarla, ahí están los zapatos, ahí está la movilidad, ¿de acuerdo? Muy bien, movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas tienen algo que ver con esto, o sea, decir que son, en este caso, son deícticas, es decir, o sea, que se señalan con el dedo, están señalando con el dedo, es eso, ¿de acuerdo? Está claro, sin definirlo, en fin. La mayor parte de la gente sabe lo que es la religión y es capaz de señalar la iglesia, el catecismo, pero es muy difícil la relación con Dios, pero muy poca gente sabe definirla, cuidado, pero sabe señalarla. La mayor parte de la gente, y lo digo con respeto, no sabe la esencia de la democracia y sin embargo sabe señalarla, sí, las urnas, las elecciones, pero mucho cuidado porque no es lo mismo hacer un señalamiento deíctico que definirlo, o sea, decir, eso es, ¿no? Bien. Actividades cotidianas, dolor, malestar, ansiedad, depresión, y las distribuyen los investigadores, en este caso los constructores, en las 5 dimensiones, cada una de ellas
en 3 niveles de gravedad e intensidad. Sería, por así decir, como leve, moderado y grave, más o menos. En fin, esto es poco, pero lo han hecho ellos de esta manera, bueno, y a ellos les funciona y se lo agradecemos muchísimo porque está muy bien hecho, mucho cuidado. Bien, esto es la gravedad autopercibida por el paciente al que se le está preguntando, porque este cuestionario, igual que el otro, pueden ser heteroaplicados, lo puede aplicar la propia enfermera, pero también es aplicado por uno propio, autoaplicado, o sea que puede contestarlo uno solo, ¿no? Bien, bien. Y tiene que elegir uno de estos 3 niveles, de modo que dan una puntuación, o sea, en este caso, si nos damos cuenta, pueden tener 3 puntos en la primera dimensión, 3, 3, 3, 3 en las 5, que sería lo peor, ¿no? Bien. Pero también el Euroqual 5D se acompaña de una escala visual analógica, una EVA, que llamamos también, para la autovaloración del estado de salud, cómo se autopercibe, y se hace en 100 rayas como si fuera una regla de 100 rayitas, ¿no? Tiene 20 centímetros, para que se haga un poquito mejor, ¿no? Y señala el paciente la autopercepción que tiene, esto está en el día presente, en este día, o sea, en las últimas 24 horas, ¿no? El 0 indicaría, si pone la rayita en el 0, es que se autopercibe con el peor estado de salud que puede imaginar y el 100 con el mejor estado de salud que pueda imaginar. Bueno, en fin, esto, bueno, pues tiene toda su técnica en lo que es la ciencia psicométrica, la psicometría, y no nos vamos a meter ahora mismo en esto, ¿no? Y en cuanto al cuestionario SF6D, pues ese es el Short Form Health Survey, que es el formato corto de la encuesta de salud de 6 dimensiones. Este parte de lo que es el SF36, bueno, pero en este caso, bueno, que aquel tiene 8 dimensiones, que es el grande, pero es demasiado grande, tiene muchas preguntas, ¿no? Y en este caso, bueno, pues se reducen las 8 dimensiones a 6 dimensiones. En fin, en este caso, las 6 dimensiones es porque 2 se reconcentran en una misma, ¿no? Y consta de 6 dimensiones cuyos constructores denominaron, en este caso de la misma manera, como si fuera la etiqueta de una caja, no es porque lo estén, no es porque lo estén definiendo, ¿no? Sino que lo ponen en funcionamiento físico, lo llaman, por así decirlo, vamos a llamarlo así, ¿no? Limitaciones del rol, funcionamiento social, dolor, salud mental y vitalidad. Bien, se distribuyen, la primera en cuanto a la intensidad, a lo que se llama el grado de gravedad, bueno, pues la primera, la que llamamos el funcionamiento físico, 3 niveles de gravedad. La segunda, limitaciones del rol, 4 niveles de gravedad, y las otras 4 que faltan, ya 5 niveles de gravedad. En fin, esto dificulta un poco la explicación, pero bueno, esto es lo que dicen los investigadores, que al practicarlos, pues no encontraban diferencias estadísticamente significativas. Es cierto que en la discusión los investigadores dijeron que, bueno, estos son los cuestionarios generales, genéricos, para personas sanas. Es decir, cuando decimos sanas me refiero a que no están con una enfermedad específica que ya esté amenazando su propia vida. Es decir, las personas que tienen de 70 años, pues algo deben de tener, lógicamente, claro, ¿no? Pero, que se consideran sanas pues porque se encuentran bien dentro de lo que cabe. Bueno, estos 2 cuestionarios tienen un efecto suelo, sobre todo el 5D, pero bueno, lo llaman efecto Zeiling, lo llaman el efecto cielo, pero realmente es el suelo en este caso, ¿eh? Bueno, en este caso, ya ahí creo yo que sería más bien el floor que el Zeiling, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que se quejaban, en cierto modo, de que quizá deberían haber hecho desde el comienzo unos cuestionarios ad hoc específicamente para personas con las úlceras venosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos estos pacientes, la curación de las úlceras venosas, o bien incluso curándose, quedaba, por así decir, subsumida dentro de sus problemas habituales, les resultaban poco salientes, o sea que tenían poca saliencia respecto a su vida particular. ¿Por qué? Porque no se preguntaba específicamente sobre este asunto. Así, por ejemplo, bueno, pues tenemos algunas de las enfermedades, pues no solamente los cuestionarios genéricos, sino también algunos específicos, como por ejemplo, bueno, pues alguno en España, bueno, pues hay algunos cuestionarios, ¿no? En fin, que son específicos en lengua española, muy bien hechos, para pacientes con cáncer de próstata, ¿no? En fin,
está muy bien, particularmente. Bueno, hay de muchas otras, el cáncer de mama, y es conveniente por eso el tener siempre algo general y algo específico. Muy bien, pues nos damos cuenta de que aquí hemos llegado al final porque creemos que se pueden extraer resultados, o mejor dicho, conclusiones, como si fuera un corolario de lo que acabamos de decir. Antes de terminar y de dar por despedida esta pequeña exposición, digamos que hay una diferencia económica entre los apósitos con plata y los apósitos sin plata. No es el motivo de nuestra viñeta, pero sí les importa a los pagadores, lógicamente, y es correcto, yo creo, el hecho de que los enfermeros que van acercándose también a lo que es una eficiencia en los costes, lo tengan en cuenta y no solamente como tienen por obligación, y la mayor parte naturalmente lo hacen además por obligación y por devoción, lo que es la evidencia clínica en lugar de la experiencia sin evidencia. Nada más, muchas gracias.